Hola, bienvenidos a Antonio Profe. Vamos a comenzar con el tema número 3 de Física y Química de primero de bachillerato. Alumnos de entre 16 y 17 años. Bien, el tema número 3 se llama disoluciones. Ya os adelanto que trabajar con disoluciones es clave, fundamental en química. Luego este tema es muy importante. Hemos resumido muchísimo el tema, pero vamos a hacer hincapié en lo que realmente va a caer, que está aquí. Lo más importante sobre esto aquí, ¿vale? Ahora lo veremos. Bien, ¿qué es una disolución? Primera cuestión que hay que responder. Pues son mezclas homogéneas de dos o más componentes. Lo que son las disoluciones las estáis estudiando desde segundo de la ESO, luego en tercero y luego en cuarto. Luego esto no es nuevo, ¿vale? Pero repasamos. Mezclas homogéneas de dos o más componentes. El que está en mayor proporción se llama disolvente y el que está en menor proporción se llama soluto, ¿vale? ¿Y qué es la concentración de una disolución? Que es lo importante en este tema. Pues la proporción en la que se encuentran disolvente y soluto. La proporción. Si yo me estoy tomando un café y le echo un poquito de azúcar, podemos decir que la disolución del azúcar en el café, ¿vale?, está diluida. Diluida significa que la concentración es pequeña, hay poco azúcar para el vaso de café. Si le echo varias cucharadas de café, lo muevo y se me disuelve todo el azúcar, el café estará muy dulce y hablamos que la disolución está concentrada porque hay mucho azúcar en la misma cantidad de café que antes. Y si sigo echando azúcar, llegará un momento en que ya el azúcar no se disuelva. Por mucho que yo mueva, ya el azúcar no se me disuelve. En ese momento decimos que la disolución está saturada. Hemos disuelto la cantidad máxima de azúcar que se podía disolver. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo medimos esa cantidad de azúcar en el café? Esa concentración. Pues existen unidades físicas y unidades químicas, ¿vale? Estas las hemos visto en cursos anteriores en varias ocasiones y aquellas se ven un poquito en cuarto, pero un poquito. Hoy las vamos a repasar y vamos a hacer hincapié en las que realmente nos interesan para este curso. Porcentaje en masa, masa de soluto partido de masa de disolución por 100. Porcentaje de volumen, volumen de soluto partido de volumen de disolución por 100. Concentración en masa, masa de soluto partido de volumen de disolución por 100. Fijaros, una mezcla de estas dos. He puesto aquí no confundir. Muchas veces los exámenes mis alumnos se confunden entre concentración en masa y densidad, y son dos cosas distintas. Fijaros, la concentración en masa es masa de soluto, en el ejemplo que hemos puesto anteriormente, la masa del azúcar, partido del volumen de la disolución, o sea, la mezcla del azúcar y del café, si mido el volumen que tiene, pues divido la masa entre el volumen. Sin embargo, en la densidad, lo que ponemos aquí arriba es masa del soluto más masa de disolvente, partido del volumen de la disolución, ¿vale? Ponemos la masa de disolvente. No confundiros, porque ya digo, mis alumnos se confunden entre concentración en masa y densidad, y no es lo mismo. Unidades químicas para medir la concentración de una disolución. Esto es lo más importante de este tema, con diferencia, y os va a caer en todos los exámenes seguro, ¿vale? Para medir una disolución, la concentración de una disolución, se suele emplear en el 90% de las ocasiones la concentración molar. La concentración molar. Y la concentración molar son los moles de soluto partido del volumen de la disolución. Concentración molar. Moles de soluto partido del volumen de la disolución. NS, moles de soluto, volumen de disolución. Esto es con diferencia lo que más se utiliza, ¿vale? Os va a caer en cualquier examen con una certeza del 100%. Otra forma de medir la concentración es la molalidad. Esta se utiliza menos, la molalidad, pero bueno, también se utiliza y hay que conocerla. La molalidad se expresa con la letra M pequeña, ¿vale? Y sería moles de soluto partido de masa de disolvente en kilogramos.
moles de soluto partido de masa de disolvente en kilogramos. Y por último, la fracción molar, que ya la hemos visto en el tema anterior, en el tema de los gases, era mole de soluto partido de mole de soluto más mole de disolvente. ¿Vale? Mole de soluto partido de mole de soluto más mole de disolvente. Bien, lo más importante del tema está ahí. Esto hay que hacer ejercicios, son muy fáciles, hay que entenderlo muy bien porque esto os va a caer no solamente en un tema, en un examen que hagáis de este tema, sino en cualquier examen que hagáis de química, de primero de bachillerato y de segundo de bachillerato, esto os va a caer. ¿De acuerdo? Muy bien, y por último, solubilidad. Ya hemos visto que las disoluciones pueden ser diluidas, concentradas y saturadas anteriormente, ¿vale? Pues la solubilidad de una sustancia es la concentración de la disolución saturada. O sea, en el ejemplo de antes, cuando yo al café le iba echando azúcar, llegaba un momento en el que ya no se me disolvía más. Pues la máxima cantidad de azúcar que se me ha disuelto, la concentración en ese instante, a eso le llamamos solubilidad. En el caso de los sólidos, normalmente al aumentar la temperatura aumenta la solubilidad, o sea, podemos disolver más cantidad de soluto al aumentar la temperatura, y se expresa la solubilidad como gramos de soluto por cada 100 mililitros de agua. En el caso de los gases, disminuye la solubilidad al aumentar la temperatura. ¿Vale? Esto es muy importante. Muchas veces ve uno en las noticias: los peces de tal río han muerto, han aparecido cantidad de peces muertos porque hay una central térmica que echa agua caliente al río. Caliente no hirviendo, sino caliente a lo mejor a 25 grados, o a 30 grados, o a 35 grados. Pues esta es la razón de por qué se mueren los peces. Si la solubilidad de los gases disminuye al aumentar la temperatura, si yo echo agua un poquito más caliente a un río, la concentración de oxígeno en el agua, que el oxígeno es un gas, disminuye y los peces se mueren asfixiados. Luego fijaros qué cosa más interesante y qué pena que estas cosas ocurran. ¿Vale? Y por último, al aumentar la presión, aumenta la solubilidad de los gases, ¿vale? Y eso también lo vemos. Cuando tengo un refresco con gas, si yo está cerrado, veo como no hay burbujas. En el momento que lo abro, aparecen burbujas. Cuando está cerrado, la presión dentro de la botella es alta. Por consiguiente, al tener una presión alta, consigo disolver gran cantidad de gases. Si le quito el tapón, la presión disminuye y por consiguiente la solubilidad del gas dentro del líquido disminuye. Y lo que consigo es que se me escape, el gas que estaba disuelto se escape. ¿De acuerdo? Muy bien, pues seguimos con el tema número 3, las disoluciones. Exactamente con el punto 4, propiedades coligativas. Son aquellas cuyo valor depende solo de la concentración del soluto disuelto y no de su naturaleza, ¿vale? O sea, si yo tengo una disolución de sal en agua y una disolución de azúcar en agua y tengo exactamente la misma cantidad de azúcar y la misma cantidad de sal, pues estas propiedades variarán exactamente igual, tomarán los mismos valores. Porque las propiedades coligativas son aquellas que dependen únicamente de la concentración del soluto y no de la naturaleza, no de qué soluto tengo, ¿de acuerdo? Bueno, pues la primera propiedad coligativa que vamos a ver es el descenso de la presión de vapor. El descenso de la presión de vapor, bueno, primero tenemos que entender qué es la presión de vapor. Cuando yo tengo un líquido, sabemos que una parte de él se evapora, porque las moléculas de agua tienen una velocidad y la que tiene velocidad suficiente como para escapar, escapa del líquido y pasa a estado gas. Y las moléculas gaseosas que están aquí en equilibrio con estas, pues muchas caerán y volverán de gas a líquido. Llega un momento en el que la velocidad de paso de líquido a gas es la misma que la de gas a líquido. En ese momento decimos que estamos en equilibrio. Pues la presión del vapor que está aquí en equilibrio con el agua o con el líquido
es lo que conocemos como presión de vapor. ¿De acuerdo? Lo tenéis aquí. Bien, pues nos dicen descenso de la presión de vapor. Descenso de la presión de vapor. Dicho de otra manera, si yo echo un soluto en un disolvente, la presión de vapor disminuye. Y la razón del por qué disminuye, la vamos a intentar hacer aquí con un dibujito. Imaginaros que yo he echado sal. Esto es agua y ahora yo le he echado sal. Con lo cual tengo moléculas de cloruro sódico por aquí en medio. Vale. Lo que se está evaporando es el agua. Pero si una molécula de agua que va hacia arriba y se va a escapar se encuentra con una molécula de sodio, un átomo de sodio, un átomo de cloro, va a chocar y se va a volver. Luego, el que haya un soluto disuelto hace que las moléculas de disolvente no puedan pasar a estado gaseoso tan fácilmente porque el soluto que está por ahí en medio está estorbando, está impidiendo que se escape. Y por eso se produce una disminución de la presión de vapor, claro. Aquí, como se escapa menor cantidad de moléculas al estado gas, pues la presión que ejercer es más pequeña. Y lo podemos calcular como la presión del disolvente puro menos la presión en un instante dado va a ser igual a la presión del disolvente puro por la fracción molar del soluto. ¿Vale? O sea que con esta formulita podemos calcular la nueva presión de vapor cuando tengo un disolvente y un soluto. Bien, bueno, la siguiente propiedad coligativa que vamos a ver es el ascenso del punto de ebullición. La causa es muy parecida a la anterior. O sea, ascenso del punto de ebullición. El punto de ebullición es cuando las moléculas de líquido escapan y se convierten en gas. Obviamente, si hay solutos por ahí en medio que están estorbando, pues le costará más trabajo pasar de líquido a gas. Y por consiguiente la temperatura tendrá que ser mayor. Y si lo que tengo es agua pura, pues hervirá a 100 grados. Pero si tengo agua con sal, lo mismo hierve a 110. Bien, ¿cómo calculamos el nuevo punto de ebullición? Pues el incremento de la temperatura de ebullición será la temperatura de la disolución menos la temperatura del disolvente puro, va a ser igual a constante ebulloscópica por la molalidad. O sea, una formulita muy simple, ¿vale? El incremento en la temperatura de ebullición será la constante ebulloscópica por la molalidad. Y el punto 4.3, descenso del punto de congelación. Un coche, si solo le echamos como refrigerante agua pura, pues el agua pura congela a 0 grados. Y alcanzar 0 grados no es... En muchos países del mundo están a 0 grados casi siempre. Pero normalmente siempre se puede conseguir temperaturas inferiores a 0 grados, aunque no estemos en el norte. ¿Qué pasa con el agua cuando la congelamos? Que aumenta de volumen. Y si aumenta de volumen te puede romper el motor. Para evitar eso se le echa un producto que provoque un descenso del punto de congelación. Dicho de otra manera, si el agua congela a 0 grados, pues ahora congela a menos 20 o a menos 30. Y de esa forma, aunque te vayas a un lugar muy frío, el líquido que te refrigera el coche va a estar siempre en estado líquido, que es como debe estar. ¿De acuerdo? Es muy parecida la explicación. Si yo tengo un soluto por medio de mi disolución, las moléculas del disolvente para pasar de estado líquido a sólido se tienen que acercar y se tienen que pegar para que se produzcan unos enlaces nuevos, unas interacciones nuevas y pasen a estado sólido. Si por medio tengo moléculas de soluto, pues claro, cuando se van a acercar los disolventes tienen una molécula de soluto en medio, pues estorba. Entonces no pueden pasar fácilmente al estado sólido y necesito una temperatura mayor. Perdón, una temperatura más pequeña. ¿Vale? El incremento de temperatura será la temperatura de fusión menos la temperatura de la disolución. Y será igual a la constante crioscópica por la molalidad. Muy fácil. Bien, y luego la última propiedad coligativa es la ósmosis. ¿Vale? Dice, se produce cuando dos disoluciones de distinta concentración están separadas por una membrana semipermeable. Ahí tendríamos que preguntarnos, ¿y qué es una membrana semipermeable? Pues una membrana semipermeable es una membrana que es capaz de dejar pasar unas sustancias y otras no. Aquí tenemos un dibujito, dos tubos que están comunicados, pero hay en medio una membrana semipermeable. Esta membrana deja pasar el disolvente, pero no deja pasar el soluto, las bolitas que dibujan rojas, ¿vale? Por consiguiente, como la concentración en ambas
en ambas zonas se intenta por el gradiente químico que sean iguales, si no puede pasar soluto hacia acá, lo que ocurre es que el disolvente se va hacia allá para diluir esta concentración y al disminuir la concentración de soluto se parezca a la que hay aquí, ¿vale? ¿Qué provoca eso? Que el nivel de líquido aumenta y esta diferencia de altura, esta presión hidrostática debido a esta diferencia de altura, es exactamente la presión osmótica. Bien, la presión osmótica de una disolución sobre una membrana es la presión que habrá que ejercer para impedir el proceso de ósmosis, ¿vale? En el momento que ya se ha alcanzado esta presión ya no entra más disolvente, luego ya ha impedido el proceso de ósmosis. Para calcular el valor de la presión osmótica, pi por densidad de la disolución, mole de soluto por R por T. Como veis es muy parecida a la ecuación de los gases ideales. Si pasamos el volumen de disolvente para allá, pues lo que tengo aquí es la molaridad. Luego la presión osmótica es molaridad por R y por T. Muy bien, pues esto es lo último del tema 3. De este tema lo importante es las formas de expresar las disoluciones. Molaridad, molalidad y fracción molar. Lo demás también puede caer, pero lo de las disoluciones seguro. ¿De acuerdo? Muy bien, pues terminamos aquí. Si os ha gustado el vídeo, por favor suscríbanse y denle a like. Un saludo.